Yo no sé ni cambiar el cambio. Para que notaran la diferencia del polvo entre una y otra. Entonces, pues trate de tener ese sabor. Ustedes vio que disuelve. De hecho, la miel no se disuelve tan fácil. Pero uno la echa en agua. Donde con la toxina inyectada directamente a las células cancerosas, antes de 48 horas reduce hasta desaparecer casi completa. Después que está de esa forma, es bien fácil extraer esa bolita que se forma dura en vez de crecimiento, porque la mata, más lo hacen agitarse. Nosotros oramos, ¿verdad? Eso tarda tantos años en probarse, de que sea funcional, porque entonces... Mira, la realidad es que One Piece es el único show en bueno. La foto no se puede tener Mira, chacho, mira, limón, coco, crema. Esto es mucho para el día de pollo. Una cucharadita de esta chiquita, que son las que se usan para el té y el té. Esto es demasiado. Es la mitad o menos de polen. Cuando la abeja lo ha preparado, que ella lo comparte, que se llama pan de polen, pan de abeja o pan de polen de abeja, porque es extremadamente de la abeja, nosotros la utilizamos para derretirla, se limpia, se la moquea con el y entonces vamos Será. un trabajo muy sencillo y entonces sí podemos trabajar para eras orgánicas naturales o esta regla no tiene olor, por lo tanto que ella lo que hace es suelta un huevo y un espermatozoide que a la vez va a crearle hongos, que es lo primero que se crea con la humedad, ¿verdad? Pues esa resina, como la que tiene el mango cuando está verde, la pana la tiene blanca, la lechosa, a veces tiene blanca, pero a veces hay una transparente. Ellas lo colectan para ayudar a crear su casa, que no tenga hongos. Bueno, ¿quién tengo acá de la puerta? ¿Quién tengo allá escondido? Sí, por aquí. Hace como 10 años, porque era ya bien difícil mantener un edificio antiguo que la 96 a 98, que es la temperatura que debería tener todo animal saludable. Y ellos mantienen esa colmena con esa temperatura, de 96 a 98 grados. ¿Cómo? Moviendo las alas, sacando humedad, el exceso de caliente, moviendo las alas y pegándose para entonces crear
temperatura. Si la colmena se enfría, muere la mayoría. Si la colmena tiene temperaturas más altas, va muriendo porque no va a poder multiplicarse. Como nos pasa a nosotros los días de calor. Idéntico, ¿ok? La temperatura de todo ser vivo en el planeta está aproximadamente entre 96 y 97, 98 grados. Y las abejas la tienen y la mantienen. Para que ustedes vean. Se ha encontrado grupos de colmenas cuando por una casualidad mueren todas las hembras, que no hay reino, que quedan sangres y la obrera se van, ellos apenas vuelan, que vuelan muy cerca en lugares que hay, no que hay néctar, que hay refresco, café. Hace poco encontramos uno en la plaza de Fajardo, uno de los edificios antiguos, y eran machos, eran zángaros. Pero hay una cafetería casi cerca, y eso se pasaba allí. Y duran aproximadamente 3 semanas subsistiendo de comer, subsistiendo del café, del azúcar del café y de las latas. Y desaparece la comida. Y también nos encontramos allí colmenas de zánganos y no llegan a las 3 semanas cuando se quedan solas, porque ellos no pueden distinguir en crear alimentos. Ellos se alimentan comiéndose el café, el azúcar del café, del refresco, no creando miel, ¿okay? Por lo tanto no van a poder subsistir mucho tiempo. Yo hice la cabeza, Hiciste la cabeza que vamos a tener aquí un ingeniero. Mucho más grande. Estamos perfectos también. Podemos decir cuántos, y eso le voy a explicar. La abeja reina pone 1500 huevos diarios. En 1500 por 365 días. Y a ese número lo multiplica por 5, que son los 5 años que normalmente dura una reina. Y ahí tendrá cuántas abejas pone esa reina. Y vamos a trabajarlo. Matemática. Oh, pues. Ese es la cosa. A ver, la puta. 65 multiplicado por 1000, yo estoy en 65. Por Sí, pero te comida, estoy redondeando. Después lo multiplica por 5. por Pero acá en 5 millones. Por 5. Por los 2 millones. Pero déjenme decir algo más de la antena. Ella recibe señales, vibraciones. Por ejemplo, el celular, cuando está en vibración,
ella lo pucha y a veces se ataca, porque ese movimiento pues ella lo reconoce quizás como algo dañino y ella ataca. Una lengua, una mandíbula, usa la de arriba para morder. Nosotros usamos la mandíbula inferior, ella usa la mandíbula superior. Una lengua, la lengua es larga, sabemos que son insectos y son voladores. El orden, que siempre buscamos dentro del orden, ¿verdad?, de una especie, es Hymenopteros. Estoy diciendo la palabra científica y en la parte de ciencia, en algunos exámenes de entrada eso aparece, el nombre de orden. Sale la flor con todo de la llamada pámpana, cómo llegan las abejas ahí, y el cigarrón, que también la poliniza, a colectar el néctar, y después de esto queda polinizado esa ramita. Y así siguen polinizando mientras van cayéndose las hojitas, ¿verdad?, el pétalo que cubre a la pampa. Que es comestible, por cierto. Bueno, esto nos lleva a decir que la aportación principal de las abejas sobre la faz de la tierra es la polinización. No es darme miel, ni cera, ni otras áreas. Es la polinización. Y nosotros lo consideramos el agente polinizador por excelencia, polinizador de mayor cantidad, por lo tanto es el mejor que el mayor. Van a ver cuánta abeja debe tener una flor. ¿Alguna pregunta? Yo sé que ustedes han hablado de esto, me imagino que muchas veces. Sí, ¿han hablado de esto muchas veces? Ok. Manzana, sandía, esa sandía que cae de todo hormigón, ¿verdad?, que es una sabonaza. Kiwi. Fue cárcel. Se construyó como la cárcel municipal. La cárcel municipal y la corte municipal, Luquillo hasta Palmer y Ceiba y parte de Naguabo, era Fajardo. Y por lo tanto, lo querían borrar. Había mucho borracho. For teams, the Song of Significance. And you open the book with this lovely illustration of what is you refer to as the Song of Increase. And it's a story about a beehive. Would you take some time and just recreate that story? Because there's so many metaphors about the legacy leaders leave in organizations in that beehive. I learned about the bees last year, and that led to this book existing. A beekeeper who specializes in feral bees in California named Jacqueline Freeman wrote a book called The Song of Increase. And she says the bees helped her write it, and I don't doubt her. Here's what happens. In North America, it's a different season than in Northern Hemisphere, a different season than the Southern Hemisphere, but the idea is the same. At the end of a long winter, most of the honey will be gone, because the purpose of the honey isn't to have something for your tea. The purpose of the honey is to sustain the hive through the winter. And if the hive has made it through the winter, the Council of Maidens, which is the group of bees that lead the hive, will meet, and they will decide that it is time for more, time for an opportunity, time to take things to a new level. And they'll build a vertical egg chamber and instruct the queen to lay and fertilize a queen egg. Now, the thing about beehive is it only has one queen. She lays 800 or so bees a day, every single day. She lives for a few years, but she doesn't fertilize them to turn into queens because there's only room for one queen. And the maidens will lavish this egg with royal jelly and nurture it. And at the same time, they will instruct the rest of the maidens, sometimes called worker bees, to go replenish the hive. And in a flurry of activity in June, near where I live,
They will collect an enormous amount of pollen, and soon the hive will be back in business. But then something extraordinary happens. The Council of Maidens, based on the weather, sends a signal to the rest of the hive, and more than 10,000 bees, including all the worker bees, the queen bee, and all the adult maidens, will leave the hive in a 10-minute period of time. They will all swarm and leave. And the sound they make is called the Song of Increase. And during that period, it's astonishing to listen to. They will leave in a swarm and land in a tree 200 yards away. And if it rains in the next 3 days, they'll all die. If they can't find a place to live in the next 3 days, they'll all die. They have left behind all the honey, all the baby bees, the pips, and they've left behind the queen, the new queen. And they have this moment of leaping forward without a net, without reassurance, because they can. And when I heard this story, it shook me to my core. Because what we see so often in our industrial world are cranky billionaires who are belittling and bullying people. We see mass layoffs. We see entities that have indoctrinated people to be cogs in a machine that aren't doing what they said they were going to do. And it's so easy in the middle of all that to just watch some cable TV and put our junk in storage and try to make it to the weekend. And we're not bees, but we need significance. We need that leap. We need to feel like we did something important. And that's why I wrote the book. Seth, what I also took away from that story was speaking to me as a leader of people, is that there's a time for me to move forward and move on and make sure I have set up the conditions, the opportunities, the skill set, the confidence in people to move in. Talk about how important it is the legacy leaders are creating for those behind them. I think we need to put a big flag in right now to establish that words matter and managers and leaders are different. And we can acknowledge both of them, we can embrace both of them, but realize that most of the time we can't do both jobs at the same time. Managers use power and authority to get what they got yesterday, but faster and cheaper. So fast food restaurants need managers because no one would show up for their shift if they didn't have them. Leaders, on the other hand, make a voluntary choice. And that is to invite people to enroll in voluntarily following them. And if we're going to lead, we don't need more authority. We simply need to care enough to show up and tell people where we are seeking to go and invite them on the journey, to trust them, to create the conditions to help them get to where they want to go. So turnover is not a bad thing if you're a leader. Turnover is simply telling you that some people don't want to be on this bus. Thanks for letting me know. We need to be okay with each other about this. That what leaders get to do is live in that liminal space between here and there to help figure out the journey and get out of the way. And I have learned through the years that this is a choice. And it's very hard to tell someone to be a leader. And it's very hard to tell a manager that they must lead because they're different. And if we can embrace that, then the leaders can show up as you have shown up in your career and figure out when to lead, when to tell people what to do, when to get out of the way, when to create the conditions for the Song of Increase.